Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio y como cada sábado de fin de mes tenemos nuestra columna, nuestro micro de género de la mano de Luciana Sosa. Ella es politóloga, especialista en políticas de género y desde ya algunos micros estamos conversando acerca de la implementación de la ley Micaela y los mitos más frecuentes que surgen en esos encuentros. Hoy específicamente vamos a estar hablando de la paridad de género en las listas electorales, a ver cuáles son esos mitos que surgen. Muy buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Noé? Bien, un placer tenerte nuevamente. Bueno, y seguir conversando, como lo decíamos recién con Jorge, no sé si nos estabas escuchando, me imagino que aquí deben surgir un montón de mitos y bueno, queremos escuchar cuáles son. Sí, sí, me gusta que tengamos esta charla, ahí me preparé el mate, le decía a Jorge. Ah, perfecto. Eh, sí, 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 me encanta que nos podamos encontrar a charlar, aunque sea un sábado por mes. Escúchame, Noé, bueno, si querés, dado el contexto de prontas elecciones, recordamos un poco lo que es la paridad de género en listas Perfecto. electorales, si Empecemos querés. por ahí. Dale, bueno, vos sabés que en nuestro país, durante el menemismo, viste estas famosas leyes, las 24.000, hay una que es de paridad, del cupo femenino. O sea que Es. desde bastante pionero, si querés, en el país, ya tenemos como una especie de piso que se quería establecer del 30% de mujeres Exacto. en las listas colegiadas, en las listas electorales que implican listas, como puede ser en el poder de los poderes legislativos. Y Bien. también en el Mercosur. Ahora también en el Mercosur se incluyó la paridad de género. Pero en, en los 90 estaba este famoso cupo femenino que era el 30% de las listas. ¿Qué pasó con esta ley? Lo que pasaba era que nuestra provincia adhiere también al cupo que es de la ley provincial, es la 10.802 de 1992, o sea, el año siguiente del cupo femenino en la nación, adhiere nuestra provincia, pero el problema era que se había transformado como en un techo en vez de como un piso, ¿viste? Exacto. Entonces se cumplía con ese 30% y listo, no podía superar ese porcentaje. Y muchas veces, bueno, había algunas trampas que se hacían para sortear el tema de cumplir la ley. A raíz de esto, trampas en el sentido que quizás finalmente cuando las personas ocupaban los escaños en el Congreso o en la legislatura, o mismo para concejales, eh, quizás algunas mujeres, no sé si vos te acordás, que terminaban renunciando al cargo, era como muy testimonial, y después Recuerdos. terminaba subiendo un varón. Sí, sí, Y lo recuerdo. claro, entonces Sí, el sí. cupo se cumplía porque la lista no te la admite la justicia electoral, digamos, el tribunal electoral, pero una vez que la persona renunciaba ese cupo se tenía que seguir cumpliendo, digamos. Entonces faltaba como esas trampitas que ocurrían en la práctica. ¿Qué es lo que se empieza los movimientos de mujeres empiezan a solicitar directamente la paridad? O sea, el 50% de las listas, y no solo eso, sino que se garantice esto que te decía, que la finalidad era que la paridad se cumpliera, no solo cuando terminan las elecciones, sino cuando la totalidad de los escaños en las cámaras estén ocupadas efectivamente por mujeres. Eh, entonces ahí recién iba a estar cumplido esta paridad a posteriori de las elecciones. Entonces, me parece muy interesante que sepamos estas diferencias. La ley de cupo, la ley de paridad que reemplaza la de cupo, digamos, la ley de paridad en la nación, es la ley 27.412 y nuestra provincia adhiere con la 14.002. La 14.002 fue muy interesante acá en la provincia de Santa Fe porque adhiere a la paridad hace poquito, incluso en los cargos de gobernador y vice, gobernadora y vice. Ahí también se establece que tiene que haber paridad en las listas.
Exacto. Eh, Tal cual. Y una de las cuestiones que también me parece que es gracias a toda esta movida de la agenda pública y política, ¿viste? De instalar el feminismo, la paridad, es que estaba leyendo, viste que ahora las elecciones son para cargos de diputados y senadores nacionales por Santa Fe, eso es lo que vamos a votar, y Exacto. Ujú. algunas comisiones comunales. Sí. Y revisando ahí la ley, esta que yo te digo, la 14.002, que establece la paridad en listas electorales de acá de la provincia, hay una cláusula que es como transitoria, que establece que recién en las elecciones de 2023 se aplica la paridad. O sea que si vos te fijás ahora en las listas, para las comisiones comunales, todavía no No se está se les implementando. exige. Claro, yo eso es lo que me llamaba la Ajá. atención porque ayer me estaba fijando y no hay paridad en las listas comunales. Entonces, claro, está esta como transición prevista para que las localidades se vayan preparando para el 2023. De todas maneras, creo que sería una muy buena práctica que lo vayan implementando desde ahora, Sin dudas. algunas localidades. Y ahora Claro, está bueno todo este recorrido que estás haciendo porque es necesario, bueno, conocer la ley pionera. Bueno, primero fue la ley de cupo, como bien comentabas recién, ahora la ley de paridad de género y bueno, revisando esto, vos te das cuenta, por ejemplo, que acá no se está implementando y hay muchas personas que no nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces es claro, interesante ir haciendo este análisis y este recorrido. sí, ya, claro, y de cara al 2023, que ahí sí ya se va a tener que cumplir cabalmente la paridad que establece la ley 14.002. Me parece que acá en Santa Fe, me parece que esta transición, bueno, y cuando pensaba en esta cláusula transitoria, digo, ¿por qué estará esta cláusula para las comunas? Bueno, darles estos 2 años. Obviamente que debe haber sido parte del debate legislativo que no salía la ley, si no se Seguramente. incluían estas cláusulas, ¿no? Pensemos que la Cámara de Senadores era donde más costaba que la ley, acá en la legislatura provincial, era donde más costaba que saliera, e incluso sale la ley sancionada sin la paridad en la fórmula del Ejecutivo, gobernador, gobernadora y vice. Eso Exacto. no sale, se sanciona sin esta, sin, sin paridad en la fórmula del Poder Ejecutivo, digamos, en las autoridades máximas. ¿Y quién es quien finalmente establece esto? Bueno, fue un decreto de Perotti, que es un veto propositivo, parcial, un veto parcial propositivo, que le dice a la legislatura, no, incluyan la paridad en la fórmula gobernador y vice. Así que la aceptan las cámaras esa propuesta del gobernador y finalmente se promulga la ley con todo la... Por eso digo, también cuando una ley sale, quizás también es interesante ver qué pujas o qué, ¿no? Qué intereses hay, qué tensiones hay y quiénes establecen esas complicaciones. Si es la Cámara de Senadores, qué senadores, de qué partidos políticos, ¿no? Como tener en cuenta qué vota cada legislador, cada legisladora para ampliar derechos de las mujeres. Eso es muy importante. Exacto, sí, hay que tener en cuenta Claro, todos los intereses y todos los detalles. tal cual. Yo creo que acá eso hay que tenerlo en cuenta, incluso con todo lo que pasa ahora con la interna que hay, con la interna peronista y todo el problema que tenemos. No hay que olvidar que también esta ley de paridad la impulsó Rodena como presidenta en el Senado, Alejandra Rodena, y que Perotti también estableció este veto propositivo. O sea, que de los dos lados tenés aspectos positivos en este sentido, ¿no? De los dos lados de la interna. Así es. Eh, es muy interesante reconocer eso. Y me parece que también acá surgen todos los mitos que pueden surgir en las capacitaciones, que es el cuadro que le damos a las charlas en la radio, que es, bueno, ¿qué dicen algunas personas sobre la paridad por ley? ¿Por qué creemos que en las localidades todavía se le dio 2 años como de prórroga de changüí? Yo creo que tiene que ver con este comentario, esta creencia, eh, este mito de decir, bueno, pero paren, porque no hay mujeres que quieran integrar las listas. No hay tantas mujeres como la mitad de las listas, ¿no? Sí, O no hay tantas mujeres preparadas
para ocupar, entonces denos un tiempito porque, como diciendo, no sé, las mujeres prefieren estar en la casa. Se sigue subestimando a la mujer, se sigue subestimando a que no puede salir del rol de ama de casa y ya los tiempos cambiaron, los tiempos son otros y hay que dejar de lado eso, porque creo que demostramos que estamos capacitadas para un montón de cosas y hay que terminar ya con ese mito de que la mujer solamente es buena en el ámbito doméstico. No, ya hay que terminar con eso, me parece. No, y aparte terminar con esto de, no, pero ponele, no sé, en una localidad chiquita, no sé, pienso, no sé, no hay mujeres para las comisiones comunales y revisoras de cuentas, que en realidad, bueno, lo que me parece la pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué no hay? ¿Qué obstáculos tendrían estas mujeres para poder participar y formarse en la militancia? Y si no hay, lamentablemente, para ustedes, los varones, ¿no? que tienen este problema, estas leyes son medidas y acciones positivas que la ONU misma aconseja para revertir la inequidad estructural de género y forzar de alguna manera o traccionar para que estas mujeres aparezcan efectivamente en escena. Será un problema de los varones darles lugar a estas mujeres porque la mitad de las listas tiene que estar ocupadas por mujeres porque si no estaríamos subrepresentadas. El gran problema que tenemos las mujeres, sobre todo, obviamente las identidades diversas, pero eso es mucho más difícil, ya lo vamos a hablar, pero me parece que las mujeres estamos subrepresentadas. Si la mitad de la población son mujeres, o más en algunos territorios, ¿por qué no deberías tener la mitad de las listas representadas por mujeres? Exacto. Digamos. Esa subrepresentación es el problema, digamos. Está representada por varones. Entonces, los mitos vienen de ahí. Bueno, ¿estás preparada? Y ahí siempre se me ocurre, Noé, esto del diputeta, que siempre lo traigo a colación, porque me marcó. Que fue, ¿te acordás del diputado que sale en cámara de Zoom Exacto. en vivo? Sí, con la novia, con su pareja. Sí, con su pareja. Claro, sí. Con su pareja, que quedó el diputeta. Sí, lo recuerdo. ¿Qué capacidad tenía él, por ejemplo? Exacto. ¿No? Para estar donde estaba, una persona que no conoce, digamos, no era muy conocida. Bueno, evidentemente, las personas varones llegan a la política sin demostrar tantas capacidades. Entonces digo, ¿por qué las mujeres deberíamos tener una experticia en política con los varones políticos que tenemos? Exacto. Tal cual. Sí, se le exige como mucho más. Se le exige más a las mujeres para ingresar, porque claro, tenés que demostrar esto, ¿no? Como que tenés que demostrar el doble que un varón para poder entrar en un mundo de varones, para modificar leyes que fueron pensadas y hechas para varones, varones heterosexuales, porque siempre hay que pensar que esto no es solamente una cuestión de varones y mujeres. Es un tema que ese varón hegemónico que se piensa para legislar es un varón, bueno, blanco, heterosexual, católico, burgués, ¿no? Que tiene como algunas características que no son las de la mayoría de los varones, ¿no? Eso también tengámoslo en cuenta. No todos los varones acceden a todas estas características de ciudadano, digamos, modelo. Entonces, pensemos también que al nosotras pedir igualdad para las mujeres, también pedimos un montón de otras igualdades que están bastante invisibilizadas, ¿no? O sea, las relaciones más justas en varios sentidos, no solo en el sentido de género. No, es mucho más amplio y bueno, creo que tiene que ver con todo lo que venimos conversando hasta ahora. Creo, bueno, Luciana, nos pasa como siempre, que el micro nos queda corto porque o sea, nos quedan muchas cosas por conversar, pero te propongo, bueno, que en el próximo micro sigamos hablando acerca de este tema, porque es fundamental y bueno, bien hacías recién un resumen,
recuento de todas las modificaciones que hubo, de estas situaciones, para que empecemos a tomar dimensión y hablar de esto, a ver, ¿por qué tenemos que demostrar algo que ya está a la vista? Yo te propongo eso, lo seguimos hablando en la próxima, ¿te parece? Con gusto. Perfecto. Luciana, te agradezco y te dejo que sigas tomando mate. Dale, bueno, nos vemos la próxima y siempre, bueno, pensando esto de derribar mitos, derribar creencias, prejuicios, y obviamente no es una guerra de varones y mujeres. Yo creo que una sociedad más justa, más igualitaria, es beneficio de todas las personas. Así que ojalá esto podamos contribuir en algo. Que así sea. Te mando un saludo grande, Luciana. Hasta la próxima. Dale, un beso grande. Chau, chau. Pasó por la bodeguita del medio Luciana Sosa, politóloga especialista en política de género. Y bueno, seguimos conversando acerca de todos los mitos que surgen en las capacitaciones de la ley Micaela. Vamos a vender y continuamos en la bodeguita del medio. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Sábados de 12 a 15 horas. La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva.